Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Yo sé que nos faltan muchos aquí en la iglesia, en la familia quizá, pero gracias por los que tenemos todavía aquí. Que Dios nos los bendiga a cada uno. Pueden pasar a sus lugares, hermano. Muchísimas gracias a cada uno, especialmente a los varones, pero también las esposas. Los esposos no son nada sin las esposas. Si no fuera por ellas, no sé qué haríamos. Le damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Josué. Leímos el libro de Jueces, el capítulo 4. Voy a leer unos versículos de este capítulo, como decimos, el capítulo 24 del libro de Josué. Y empezando con ese verso 14 al 18 por lo menos. Nos dice aquí, y escuchen las palabras. Estamos terminando prácticamente con el pueblo de Israel cuando llega y comienza a heredar la tierra que iba a recibir y que Dios le había dado. Y empezando con ese verso 14, vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a leer estos versículos. Son unos 4 o 5 versículos. Dice la palabra de Dios así. En el capítulo 24 de Josué, verso 14 al 18. Yo tenía hasta el verso 21, pero por lo menos lo voy a leer después del verso 21. Dice la palabra de Dios así. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad, con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, sirvieron al otro lado del río en Egipto, y servir al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estas son palabras de Josué. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que hizo grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y el último versículo, el verso 21, respondiendo el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Que Dios bendiga esta porción de su palabra, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Dice la palabra de Dios en estos versículos que apenas leímos. Y vamos a dejar nuestra Biblia allí en el libro de Jueces, en ese capítulo 4, y en ese verso, empezando con ese verso 4, pero también voy a leerles el verso 3 de el libro de Jueces 4:3. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía, los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y habían oprimido durante todos los hijos de Israel por 20 años. Y en ese verso 4 que ya leímos, si miramos esta parte donde dijo: Débora, profetiza,
mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Aquí tenemos una mujer, la primera jueza que tenemos en la historia de la palabra de Dios. Yo sé que más adelante tendremos a Esther y otras líderes, pero aquí tenemos a la primera jueza mujer. Y había sido un tiempo difícil según el verso 1. Dice, cuando murió Ahod de los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante del ejército era Sísena, en que vivía en Jaroset Goim, en ese lugar. Entonces pueden ustedes mirar por qué en un día del Padre, pensando en estos versículos. Aquí tenemos dos líderes que están dirigiendo. En este caso era Barak, ahora era Josué, antes más bien era Josué. Este hombre de Dios, o estos dos hombres de Dios, en el caso de Josué, él dijo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y esa es la clave. Pero tenemos un juez que Dios lo puso allí para dirigir al pueblo de Israel, para juzgar al pueblo, o más bien a Débora la puso para juzgar al pueblo, y a Barak para, de alguna manera, como decimos, liderar en esta parte. Profetiza y jueza, hablando de Débora. Pero Barak debía ser el líder, y en este caso no asume el liderazgo. Y hay gran opresión por Jabín, rey de Hazor, en el norte de Israel, que era parte de Canaán, donde los israelitas fueron a tomar la tierra para distribuirla a cada uno. Notamos aquí que Débora y Barak estaban, como decimos, a punto de mirar la gloria de Dios, cómo Dios los usa. Pero pensando en Barak, este hombre que Dios lo había escogido para liderar un gran ejército, y él no está listo, tiene temor. Aquí es la importancia de un juez dirigir al pueblo a permanecer leal a Dios. Y en el caso de este hombre de Dios, para dirigir un ejército, no tenía ese entusiasmo, esa, como decimos, esa determinación, esa firmeza. Y Dios quería honrar a Barak, pero él no tenía temor, tenía miedo. Y le dice a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Y le dice Débora, pero si yo voy, y si yo lidero, entonces la gloria va a ser la gloria de una mujer. Pero Dios te ha escogido a ti y te va a entregar el ejército, como decimos, de Canaán, que era de Sísena, con 900 carros de hierro. Se lo va a entregar en manos de una mujer. Por eso debes asumir ese liderazgo. Entonces, si miramos aquí cómo convence, y eso nos hace pensar en la familia, en el liderazgo en la familia. Parece a veces que la familia no sabe dónde ir, porque no hay liderazgo. Hay, como decimos, dificultad para salir adelante por causa de hombres líderes que Dios ha escogido, pero no han tomado ese liderazgo. Entonces aquí la guianza del Espíritu le dice a Débora que Barak debe liderar un ejército de 10,000, y si él va
le va a entregar, él va a pelear por, como decimos, por Barak. Él no tiene que hacer mucho. Pero Barak no quiere ir. Es tímido, está atemorizado y no quiere. Así que en esta mañana vamos a mirar la importancia de liderar con esa pasión y con esa determinación y esa firmeza, o como leímos ahí en el caso de Josué: yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa vamos a hacer esto. Y esto es lo que se espera del líder del hogar. Entonces aquí el padre, en este caso, está dirigiendo el rol espiritual que Dios le ha dado. El varón está dejando que quizá la mujer, porque ella quisiera que su esposo liderara, pero no asume su rol y no le queda de otra más que liderar. Así que aquí vamos a mirar en esta mañana, el padre o el hombre está negligiendo su rol de líder espiritual, otorgado divinamente. Dios se complace, se agrada en honrar el liderazgo del varón. Y la mujer sabia reconoce ese liderazgo de este varón. Pero no tenemos ahora líderes en el lugar. En las encuestas se ha mirado que hay una decadencia drástica. No hay padres en las familias que lideren. Y muchos de los padres abandonan su familia y dejan a las madres cargar con esa carga. Pero mire aquí, Dios establece el liderazgo masculino para honrarlo, porque Dios ha dado esa carga a ese varón, a ese líder del hogar. Pero necesita tener fe y tener confianza en Dios y liderar cimentado en la fe en el Señor. Y de esa manera va a ser una grande bendición. Así que en esta mañana vamos a mirar 3 hilos de pensamiento usando el libro de Jueces capítulo 4. Y en los primeros 8 versículos ya leímos ese verso 4. Nos dice el verso 5 de esta manera: y se sentaba, hablando de Débora, debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel: ve, marcha al monte de Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísera, que era el comandante en cargo del ejército de Jabín, con sus 900 carros, y sus muchas tropas, al torrente de Sison, y los entregaré en tus manos. Y le respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Voy a mirar la fragilidad y la falta de liderazgo. Uno era encargado de juzgar y de llevar la palabra de Dios, de profetizar como era profetisa. Y el otro estaba en cargo del ejército
para liderar. Y no tenía esa confianza. Era tímido. Tenía temor y no podía. Necesitaba una líder que le ayudara. Pero es claro lo que le dijo Débora. Si yo voy, la gloria será mía. O será la de una mujer y no la del varón. Hermanos, aquí es claro que Dios llama la atención a los hombres, al liderazgo masculino, para liderar al pueblo. ¿Cómo necesita Dios líderes? Y los líderes están dejando su responsabilidad que Dios y el honor que Dios les ha dado para liderar. Y esto está pasando en casi gran parte de las familias. Mire, en estos versículos miramos, Barak le consume la cobardía para salir a pelear con honor. Y mire lo que le dijo el Señor a través de Débora. Dios va a entregar el ejército, más bien todo el pueblo, el ejército, los 900 carros, los va a entregar en tus manos. Yo voy a pelear por ti. Como si le dijera, como en el caso de Éxodo 14, donde Jehová pelea por los egipcios, o más bien pelea por los israelitas contra los egipcios. ¡Qué bendición! Aún sabiendo que iba a ganar la victoria, tenía temor. ¿A qué se debe ese temor? Aquí Dios transmite el mensaje bien claro a Débora para que lo transmita a Barak. Dice, Dios va a pelear por ustedes. Dios va a pelear por nosotros, por el pueblo de Israel. No tiene que tener temor, pero todavía tiene ese temor. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor Dios no va a estar allí conmigo. Esto es lo que está pasando en el hogar, en los hogares, en esta gran nación. No hay liderazgo. Y está pasando en casi todas las naciones. Necesita el hombre, como decir, ejercitar su rol de líder espiritual. Pero está faltando todo esto. Y debido a eso, tenemos estas fracturas en la familia. Si el hombre, si los líderes, si los padres asumen ese liderazgo, los hijos van a ver ese cuadro y van a liderar. O también van a dejar ese liderazgo. Es importante comunicar. Así que aquí tenemos, Dios le transmite el mensaje a Débora para transmitirlo a Barak. Dios te va a entregar al pueblo, voy a pelear por ti, voy a derrotar al ejército. Y la otra cosa es que Dios intenta instrumentar su voluntad por medio de Barak, más él rehúsa hacerlo por temor. ¿Qué nos está pasando aquí? Barak no era un líder que necesitaba o que tuviera ese fundamento, esa determinación, esa fundación fuerte, como en el caso de Josué, que dijo yo y mi casa. No dijo mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero decirles que Dios intenta instrumentar su voluntad por medio del varón, en este caso Barak, y él rehúsa hacerlo por temor. Hay un gran problema, hay una gran deficiencia, y regularmente lo que estamos oyendo en las conferencias finales, en la penúltima,
nos dijeron que realmente Dios quiere, o más bien todas las noticias o toda la media está tratando de destrozar la familia. Y si puede lograr esto a través de difundir que el hombre, que la mujer y que todo asume la misma responsabilidad. Pero no es el caso que Dios quiere comunicar al mundo. El varón, Dios le da el privilegio de ser el sacerdote de la familia, el que invoca a Dios por la familia. Pero no lo está haciendo, no está orando. Hay muchas familias donde la mujer tiene que hacerlo, porque no hay varones que están liderando, que están llevando a su familia como sacerdote, el varón, delante de Dios, presentándole a su familia, a su pueblo que Dios le ha dado. No está sucediendo. La otra cosa que miramos aquí, no solamente un gran temor, pero Débora apoya con su presencia a Barak, llevándose más bien así el honor. Es interesante que Dios quería darle el honor a Barak, pero este juez no asumió su rol. Y por eso usó a esta jueza. Y se miraba el liderazgo y la determinación que tenía ella. Y esa fe en Dios. Cuando uno está cimentado en Dios y tiene ese liderazgo, va a bendecir la familia grandemente. Así que Débora apoya con su presencia para que finalmente Barak lleve ese ejército y Dios iba a destruir el ejército enemigo. Y lo hizo. Pero usó a una mujer en lugar de un varón. La segunda cosa que miramos aquí, la miramos en los versos 8 a 11. Ya leímos el verso 8. Así que mirando el verso 9, y ella dijo, ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sisa en manos de una mujer. Y entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Y Ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Jabab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Saanaim, que está junto a Cedes. Entonces notamos aquí esta segunda parte, donde nos habla que Barak, indispuesto a combatir, demuestra su falta de fe y compromiso, liderazgo en Dios. Porque Dios debe ser el fundamento para liderar. Solo Él sabe el futuro. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar en un instante. Cuando miramos esas noticias, ¿verdad? Entrando a iglesias o haciendo daño a la gente, uno no puede estar. Quizá hay gente que puede prepararse ahí con una arma o algo, pero solo Dios, al final de cuentas, Él es soberano, Él tiene todo el poder. Pero aquí lo que nos enseña que debe estar dispuesto a combatir y demuestra la falta, como decimos, de fe en Dios.
En otras palabras, incredulidad. Es una parte que necesita saber aquí. Así que tenemos aquí tres cosas. La primera, Barak, escogido para armar un ejército y combatir a Jabín. Y por supuesto era Dios que al fin de todo iba a ser el que iba a dar la victoria. La otra cosa, Barak demanda esa certeza de victoria y acompañamiento de Débora. De otra manera no iba a ir. Hermanos, ¿por qué uno tiene que depender tanto de otro? Uno se necesita del otro. Eso es cierto y es esencial, pero necesitamos recordar que cuando Dios ha puesto sobre nuestros hombros una gran responsabilidad, ¿por qué dejarla a otra persona? Cuando Dios lo ha escogido a usted para hacerlo. Por supuesto, Barak demanda esa certeza y cuando sabe que le va a acompañar, entonces sí va. De otra manera, no va. Falta de fe, falta de, como decimos, incredulidad y falta de liderazgo. Y esto es notable. La otra cosa que miramos aquí, él pierde el honor del crédito que Dios estaba a punto de darle a él. Lo había escogido para hacer esto, para liderar este ejército, para darle la victoria sobre la tierra que Dios les había dado de Canaán. Y todo el ejército fue destruido por Jehová. Pero Dios quería darle el honor a Barak y no tomó o asumió su responsabilidad de liderazgo. Y eso nos hace claro que muchas veces nos hace falta en los varones esa determinación. Yo sé, hermanos, como familia nosotros nos reunimos y pedimos, ¿verdad?, opinión y todo y oramos para decidir. Pero al final de cuentas, bueno, ¿qué hago? Dime tú qué hago. Dime tú, yo no sé qué hacer. No, ya hablaron, ya oraron. Hay que asumir su responsabilidad. En esta tercera parte y última, miramos la reafirmación divina de la victoria. A Barak, instrumentada por Débora. Y yo diría, la victoria era del Señor. Él iba a pelear, iba a hacerlo a través de Barak, pero él no asumió su responsabilidad. Y por eso falló. Entonces aquí tenemos esta reafirmación divina. Dios va a darle la victoria a la familia, pero quiere honrar al varón. Y ese varón no se levanta. Tiene miedo. Quisiera que le diera una ayudita. En este caso, la esposa o los hijos. Y yo creo que uno debe hablar sobre esto como familia y orar que venga de Dios la decisión. Pero notamos aquí en esta parte, en el verso 7, regresando un poco atrás, yo traeré hacia ti a Sísera. Le está diciendo, te voy a entregar el enemigo, el comandante de todo el ejército, de todos esos 900 carros de hierro, al comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, al torrente Sison, y los entregaré en tus manos. No dice en las manos de Débora, en tus manos. Ese fue el mensaje que Débora le pasó a Barak. Pero notamos en el verso 12 a 16, dice la palabra de Dios, y avisaron a Sísera que Barak, hijo de Abinoam, había salido
al monte de Tabor, junto a Sísara, todos sus carros, 900 carros de hierro, y todo el pueblo que estaba con él, desde Haroset Goim hasta el torrente de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate. Y es una exclamación, levántate. Porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Y aquí el Señor ha salido delante de ti, va adelante, bajo. Y bajó pues Barak del monte de Tabor, seguido de 10,000 hombres. Y el verso 15, y el Señor derrotó a Sísara con todos los ejércitos. No dice el ejército, el Señor lo derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó del carro y huyó a pie, mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Y el verso 21, que yo quería leer verso 21 y 22, pero voy a leer nomás el 21. Pero Haset, más bien Jael, mujer de Aber, tomó una estaca de la tienda y tomándola en la mano un martillo, y se la acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, el cual penetró hasta la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Y el verso 22 dice aquí que cuando Barak perseguía todavía para encontrar a Sísara, Jael salió al encuentro y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Y él entró en la tienda y aquí Sísara yacía muerto con una estaca en la sien. Hizo una mujer el trabajo que debía hacer Barak. Y Dios lo ilustró en esta manera, como le dijo Débora. Es importante asumir el liderazgo. En estos días que no hay líderes, que no hay padres, el padre como líder, y no estamos haciendo. Aquí tenemos tres cosas. Las fuerzas enemigas derrotadas finalmente. ¿Quién lo hizo? El Señor. Instrumentado, en este caso, por una mujer que se llevó el honor, por la obediencia de esta mujer, fidelidad de esta mujer, en lugar de, como dijo Josué, fielmente buen líder. Y nos dice, al cerrar aquí, Dios designa guerreros, varones, para pelear las batallas, pero fracasa y honra a guerreras femeninas por su valentía. En este caso, Débora hizo el intento. Si no hubiera ido, todavía terminaría esclavo el pueblo de Israel en su propia tierra por falta de liderazgo. Necesita el varón, necesita el hombre ese compromiso y esa lealtad de ser líder, poniendo a Dios primero. Y al cerrar aquí, miramos, Barak era cobarde de liderar el ejército. Tenía un ejército quizá menos poderoso, pero Dios le aseguró claramente que él iba a pelear por él, por el pueblo. Hermanos, cuando Dios nos da la seguridad que Él va a estar con nosotros, Él va a enfrentar nuestros problemas,
¿por qué temerle a lo que viene adelante si Dios está al frente de nosotros? Debiéramos de dejar Dios en prioridad en nuestra vida. Él rehusó ir hasta que Débora acordó acompañarlo. Y Barak era un hombre que le faltaba esa fe, falto, incrédulo. Y por eso Dios tenía que usar a una mujer para entregar al enemigo en sus manos. Entonces él armó finalmente Barak un ejército de 10,000, pero Dios iba a pelear con él y Débora le acompañó. Y es por eso que hay una escasez de ese liderazgo en la familia, como se mira aquí. Débora le da a Barak una lección de valentía, acompañándolo para darle esa seguridad, y al fin de cuentas le había dicho que iba a tener la victoria asegurada. Dios necesita varones líderes y Dios usa a las mujeres, Dios usa las esposas, Dios usa toda la familia y Dios la quiere usar, pero se necesita dirección. Me gusta lo que dice la palabra hebrea en el libro de Proverbios 22:6, donde dice claramente, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra hebrea dice, modela, direcciona, da dirección, da liderazgo. Y entonces este niño va a crecer con esa mente que va a seguir el liderazgo del varón. Entonces, al cerrar aquí en estas últimas frases, Dios le asegura que él iba a luchar por el pueblo, iba a enfrentar al enemigo y él lo iba a derrotar. Y Dios honra sus dichos y honra a los varones, y aún ellos así no asumen su responsabilidad. Y él le aseguró la victoria. ¿Cómo necesitamos el rol del varón, que está desapareciendo en el siglo 22? Ya no hay, más bien en el año 2022, ya no hay varones que están liderando. Es más, dejan la familia que vaya sola si quieren ir. Pero ¿cómo van a ir la familia? Necesitan una dirección, un modelo a seguir. Y no hay quien seguir. Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a orar. Y recuerden, Dios honra a estos líderes, estos varones. En un día del Padre es una bendición saber que todavía hay hermanos que quieren liderar o por lo menos levantar a Dios primero en su vida. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre,